Gracias, buenos días. Pues en primer lugar agradecerles a todos ustedes y quienes nos acompañan en forma virtual de diferentes partes del país por aceptar esta invitación a conocer los diálogos por la paz. Hace casi un año, el 26 de enero, el episcopado, los obispos de México, emitieron un mensaje donde invitan a todos los ciudadanos mexicanos, empezando por los bautizados, a que nos preocupemos por la paz. 26 de enero iba iniciando el año, algo que detonó a nivel mundial la grave inseguridad de nuestro país, el asesinato de los jesuitas a mediados del año, el 20 de junio. En ese llamado de principios de año, los obispos nos dicen que la violencia va ganando terreno a pasos agigantados, que cada vez es más violenta las acciones que ejecuta. Y lo estamos viendo. El 24 de diciembre a las 12 de la noche, 4 jóvenes desaparecieron, trasladándose de Zacatecas a Jalisco, a 40 minutos de distancia. Antier encontraron los 4 cuerpos de estos jóvenes en ese trayecto. Pero peor aún, en esa misma zona han desaparecido muchas personas más. Este llamado que hacían los obispos hace un año decía, o dice más bien, porque es un llamado que conserva la validez de aquí a varios años más. Nos dice este documento, necesitamos ser conscientes de que este trabajo por la paz es a corto, a mediano y a largo plazo. En Italia, en la zona de Palermo, que se dio una situación muy semejante durante muchas décadas, tardaron cerca de 20 años para remontar la violencia del narcotráfico de la Cosa Nostra, que era y es un monstruo internacional. 20 años. Pero fue el trabajo conjunto de autoridades, de iglesia, de universidades, de asociaciones civiles, de la sociedad en general. México, si hacemos bien nuestro trabajo, en 15, 20 años estaremos remontando esta situación. Y si no, seguiremos igual o peor. Ante esto, Sinergia por la Paz retoma ese llamado y está surgiendo esta semilla para sumar instituciones educativas. Agradecemos a la Universidad Intercontinental, que es parte de Sinergia por la Paz, y a través de ella se invitaron a varias instituciones educativas. Está integrada por asociaciones de la sociedad civil que trabajan con desaparecidos, promoviendo la paz, denunciando la injusticia. Está integrada por agrupaciones religiosas, la dimensión episcopal de laicos, la dimensión de fe y compromiso social. Pero, a su vez, este país, México, que se declara el 90% creyente, los creyentes necesitamos darnos la mano para construir la paz, para superar los problemas sociales, políticos y económicos que tanto aquejan a nuestra sociedad. Porque también en la carta o el mensaje que emitió el obispo de Zacatecas también, a fines del año pasado, hace un mes, ante el asesinato de un seminarista, hacía una pregunta o una afirmación más bien. Ante el asesinato del seminarista junto con sus familiares y un niño de 10 años, decía, y nadie en todo el país está exento de padecer lo que hoy a nosotros nos ha tocado. Hay 110,000 desaparecidos en todo el país. Pongámonos como padres de familia, como madres de familia, como hermanos, como abuelos, como esposos o esposas, pongámonos en los zapatos de un familiar desaparecido. Cambia radicalmente la vida de estas personas.
Y muchas madres de familia se han convertido en activistas de 24 horas por el pecado de ser madres, por el pecado de defender la vida, por el pecado de salir a la calle, y esto lo han platicado con lágrimas en los ojos, escarbar y darles gusto cuando encuentran unos restos. No importa que no sea mi hijo o mi hija o mi esposo, pero ya encontramos a un desaparecido. Así están viviendo centenas de madres de familia en todo el país. Y peor aún, ante la impunidad e injusticias de nuestro país, en el año 2002 fueron asesinadas 5 madres de familia por ese pecado del amor, de defensa de la vida, de la lucha por la justicia. Y sus gritos en la calle es: no buscamos culpables, busco a mi hijo, busco a mi hija. Y en el fondo, todas ellas están conscientes, en la inmensa mayoría, que no los van a encontrar. Pero actúan porque no quieren que se dé un caso más. Datos estadísticos sin mucho abundar. Esos 110,000 desaparecidos, 400,000 personas que se han ido, la inmensa mayoría a Estados Unidos, o han tenido que dejar su casa porque o sus hijos los reclutan, o fueron asesinados, o simple y sencillamente llegan las mafias y se apoderan de sus pocos bienes. 400,000 familias. Y muchos están pidiendo asilo en Estados Unidos y se los están dando a través de organizaciones, de universidades, de las diferentes iglesias que están tramitando esas solicitudes de asilo. 400,000 familias. Se menciona que hay 800 municipios en todo el país que están apoderados totalmente por el narcotráfico o las mafias organizadas. Ante esto, necesitamos hacer sinergia para superar la impunidad, para superar la corrupción, para superar la indiferencia, para superar la pobreza, que es la primera puerta que abren, porque en plena pandemia las mafias distribuyeron despensas, en el Día de los Niños distribuyen juguetes, etcétera, etcétera. La famosa base social, que sí existe, pero que es todo un conjunto de elementos que han generado esta violencia. En los diálogos por la paz, en la presentación que existe, menciona, y es muy cierto, el problema no es la violencia. La violencia es el reflejo de muchos problemas sociales, políticos, económicos e incluso religiosos, porque no hemos asumido nuestra dimensión social de la fe y dar testimonio de la verdad, del amor y la justicia, que son la base esencial de la paz. Tan solo en defensa propia necesitamos trabajar por la paz, porque como diría el obispo de Zacatecas, nadie está exento a padecer estas desgracias. Recordemos que de 10 años para acá también hay más de 400,000 personas asesinadas, y algunas y muchas de ellas en masacres totales. Pues les invitamos a todos los creyentes de este país, el 90%, más de 100 millones de mexicanos y el 80% de ellos católicos, a que asumamos una dimensión social de la fe y pidámosle a Dios que nos haga servidores de la paz. Y a las instituciones educativas, a las instituciones económicas y empresariales, a las juventudes, a los padres de familia, a que trabajemos por la construcción de la paz. Termino con 2 invitaciones. Una, en esta semana y cada 3 meses, el INEGI emite la Encuesta Nacional de Seguridad Pública. A través de sus agrupaciones, les invito a que le demos seguimiento. Esta encuesta cada 3 meses nos emite o nos da los datos de cuál es la sensación de inseguridad
de las personas que viven en las principales y más grandes ciudades del país, poblacionalmente hablando. Y el 64.2, 65 mexicanos de cada 100 en las principales ciudades vivimos con temor ante la inseguridad. Nosotros mismos, ¿qué sentimos cuando vamos al cajero a las 8 de la noche y salimos? Temor a ser asaltados. Si eso sentimos en las ciudades, ¿qué se sentirá en las zonas rurales donde todo está controlado? La economía, la política, las actividades sociales por el crimen organizado. Entonces vayamos a la encuesta de seguridad urbana para preguntarnos qué nos toca hacer como personas. Segunda invitación. En esta semana, el analista político, el comentarista económico, Macario Schettino, en su última reflexión se llama permisividad. Dice, los mexicanos somos permisivos como parte de nuestra cultura. No nos metemos, no te metas en problemas. ¿Está sucediendo algo? No te metas en problemas. Recuerda, quien se mete al Redentor sale crucificado. Pues en parte por ese silencio, y lo dice Macario, se voltea uno al otro lado ante cualquier problema social, político, económico, y muchas veces incluso en defensa propia. No somos capaces de defendernos ni en defensa propia. Entonces, la sociedad va arraigando un resentimiento y a veces cuando llega al poder se convierte en prepotencia. Pues es el cambio que necesitamos hacer. Si no sumamos esfuerzos, y esa es la sinergia para lograr objetivos en beneficio de la comunidad, y cuando trabajemos por la comunidad, trabajo por mí. No siempre cuando trabajo por mí, beneficia a la comunidad. Y concluyo, México solamente saldrá adelante cuando nos unamos para superar la paz, la corrupción, la impunidad y la justicia. Pues la unión hace la fuerza. Muchas gracias y bienvenidos.